Hermanito, yo no escucho nada. Y dice otra hermana y otra persona ahí que andan, pues yo no escucho nada. Perdónenme, no se había escuchado absolutamente nada, ¿verdad? Yo estaba hablando solo y tenía activado el micrófono. Eh, ok, vamos a leer entonces de nuevo. No se escuchó nada de la lectura, ¿verdad? Desde Nada. desde el principio no escuché nada. No sé si Ya, todos sí. igual. Sí, entonces fue así, efectivamente. Ok, vamos entonces a leer el capítulo 17 de este librito guía. Vamos a tener algunas palabras introductorias aquí y luego vamos a continuar con los comentarios de Elena White respecto de los versículos. ¿Ya? Estamos en el capítulo 17, eh, que nos habla de la gran ramera y de la bestia escarlata. ¿Ok? Vamos allí entonces. Dice, en Apocalipsis 17 se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen por devoción idólatra al servicio del papado, los que han bebido el vino de la ira de su fornicación. Así se representa, perdón, el poder papal que con todo engaño de injusticia por atracción externa y exhibición magnífica engaña a todas las naciones prometiéndoles, como lo hizo Satanás con nuestros primeros padres, todo bien para aquellos que reciben su marca y todo daño para aquellos que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la corrupción interna más profunda hará la mayor exhibición y se vestirá con las señales de poder más elaboradas. La Biblia declara claramente que esto cubre una maldad corrupta y engañosa. Sobre su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. ¿Ok? Vamos entonces al primer versículo de Apocalipsis 17. Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ver entonces el comentario. Dice, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para simbolizar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión matrimonial. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y al permitir que el amor a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. Cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios, el apóstol Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces ya sabemos que cuando se nos presenta esta mujer, se está refiriendo a una iglesia. Ahora, obviamente, por las características que vamos a ver, esta no parece ser la iglesia pura del Señor, sino que es una iglesia corrompida. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean qué interesante, aquí se utiliza la simbología del pecado de la fornicación con una unión ilícita entre los reyes de la tierra, es decir, los poderes políticos de la tierra, y una iglesia, ¿ok? Que supuestamente se supone, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que es la iglesia de Cristo.
Entonces, dice aquí que estos reyes se han embriagado con el vino de su fornicación. Interesante, aquí se nos habla de un vino. Sigue diciendo el comentario, dice, el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Interesante, aquí tenemos una buena definición. La copa entonces embriagadora, con este vino de su fornicación, representa, dice, las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. ¿Ok? Dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es cimentar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las sagradas escrituras? Qué interesante que aquí el espíritu de profecía hace una referencia bien importante a una práctica que se está realizando en las iglesias cristianas. Y esta práctica consiste en que las personas acostumbran a apoyar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia, es decir, las enseñanzas que se presentan en las instituciones a las que pertenecen, ¿verdad? Y no necesariamente en las Sagradas Escrituras. Un escrito está. Dice, así se cumplen las Escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es una ira producida por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas, que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Entonces, a eso lleva finalmente el vino del furor, de la fornicación, que esta ramera, esta iglesia apóstata, da a beber a los reyes de la tierra, a los dirigentes políticos del mundo. El resultado este es entonces que el poder político mundial llega a airarse contra los que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas, que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Por supuesto, ¿verdad? Si nosotros vemos el símbolo de la fornicación en la realidad, no sé en otros lugares, pero aquí en Chile por lo menos existen varias expresiones, digamos, vulgares, que hacen referencia cuando un hombre está entontecido con una mujer, ¿verdad? Cuando una mujer está, en pocas palabras, controlando a un hombre sexualmente, dándole, ¿no es cierto?, placer sexual ilícito, y este hombre se convierte prácticamente en un muñeco de esa mujer. Entonces hay varias expresiones. En pocas palabras, es un poco eso lo que le sucede a los reyes de la tierra. De alguna manera, esta ramera, esta iglesia apóstata, les da a beber a los reyes de la tierra una poción, un vino, algo especial, que ellos, a lo cual ellos se hacen adictos, se hacen dependientes, ¿sí? Y se vuelven totalmente
controlados por esta ramera. Probablemente nosotros nunca lleguemos a comprender bien en qué consiste eso, de qué cosas serán participantes los líderes políticos que de alguna manera se relacionan con el Vaticano. No lo sabemos. Solamente ellos saben cuáles son los beneficios, cuáles son las atracciones que ejerce la Iglesia apóstata sobre el liderazgo político de todo el mundo. Son cosas increíbles estos días, ¿no es cierto?, con lo que está pasando a raíz de la muerte de Francisco. Nosotros hemos podido ver cómo todos los líderes más importantes a nivel mundial, de alguna u otra manera, están relacionados, están involucrados hasta el cuello, digamos, con el Vaticano. Uno podría pensar, pero ¿y por qué tanta importancia? Bueno, nosotros, el Señor nos ha dado suficiente luz para darnos cuenta de que efectivamente todo el mundo está bailando, digámoslo así, al compás de lo que toca el papado. Sigue diciendo el versículo 3 y 4. Dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Bermeja es un color rojo, ¿sí? Llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece el símbolo de las cabezas y los 10 cuernos, ¿sí? Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada con piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Dice el comentario, la mujer, Babilonia, de Apocalipsis 17, está descrita como vestida de púrpura, la grande, la madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara, además, que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 4 al 6 y el 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. No nos cabe ninguna duda de eso, ¿verdad? Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana, y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella hace beber a todas las naciones. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas, porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. ¿Ok? Dice el versículo 5. Hermanos, si hay algún comentario de pronto, alguna cosa que ustedes quieran hacer, alguna pregunta, pueden interrumpir de forma ordenada, ¿verdad? Y lo podemos hacer, no hay problema.
Sí, hermano Jairo, yo quería decir algo con, Adelante. con relación a la unión que hay entre los políticos y la iglesia. Ajá, A mí me parece que la iglesia lo que quiere es dinero y los políticos lo que quieren son los votos. Entonces de eso se encarga la iglesia, de buscarle, de hacerle política a los partidos con los que ella hace alianza para que lleguen al poder. ajá, sí, exactamente. De hecho, bueno, yo no sé si ustedes han estado o han revisado los videos que se han grabado respecto de las lecturas de este librito que se llama El mensaje del tercer ángel 1893 de Alonso Trevier Jones, en donde él describe con lujo de detalles los sucesos que tuvieron lugar en torno al año 1888 en el Congreso de los Estados Unidos. Y allí se nos muestra un preámbulo de lo que finalmente va a suceder justamente en esta unión política y religiosa que ya estamos viendo que está casi llegando a su clímax en los Estados Unidos. En ese tiempo, los intentos de poder poner al Estado al servicio del poder religioso de las iglesias protestantes en los Estados Unidos estuvo a punto de materializarse por completo. Y de alguna manera el Señor, en su misericordia, en su providencia, eh, propició las cosas para que eso quedara prácticamente congelado. Las leyes quedaron allí, los eh, digamos, los precedentes quedaron allí establecidos, pero no se hicieron mayormente, eh, digamos, palpables en la política estadounidense porque hubieron intervenciones providenciales, diría yo, de parte de hijos de Dios que de alguna manera lograron convencer al Congreso de que avanzar en esa ruta era ir directamente en contra del espíritu de los padres fundadores, por así decirlo, de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, eh, por muchos años, la política estadounidense ha girado en torno a ese dilema de si realmente eh, avanzar en materia de legislación religiosa o simplemente dejarlo allí. Y en los últimos años, especialmente en este último eh, mandato, ¿no es cierto?, presidencial de Donald Trump, nosotros podemos ver cómo cada vez el pueblo estadounidense está más dispuesto a que la influencia religiosa se haga ver y se haga sentir en la política estadounidense. Entonces, nosotros por la profecía sabemos que eso se va a materializar. Y justamente como decía nuestro hermano, allí hay un jugueteo ilícito, sucio, ¿no es cierto?, de parte de tanto de la iglesia, ya no solamente la iglesia romana, aunque sabemos que está detrás de todo, pero se manifiesta a través del actuar de las iglesias protestantes y, y la política, justamente por eso, por la gran influencia que tiene la, el poder religioso sobre las masas, sobre las personas. Es así como estamos entonces al borde de ver esta unión ilícita desenvolverse por completo, tal como las profecías nos lo han anunciado. Bueno, vamos a seguir, dice el versículo 5. Hermano Samuel, tiene su manito levantada. Adelante. Eh, Buen día, hermano Jairo. Una feliz semana a todos. No sé si se me escucha bien y bueno, un poquito por ahí Sí. también comentar algo al respecto. Muy bien, gracias. Acerca del asunto, ¿no?, de las leyes dominicales en 1888,
hay algo muy interesante que vino en las predicaciones del pastor Ron Duffield, no sé si le suena, ¿no? El autor de El retorno de la lluvia tardía. Ajá. Hay una parte donde él estuvo investigando por qué se dieron las leyes dominicales, ¿no? Y hay escritos también, tanto de Ellen White como también de los que estuvieron, ¿no? En ese medio, en ese tiempo. Y es algo interesante. En conclusión, no me quiero alargar, ¿no? Porque sería mucho. La conclusión es la siguiente. ¿Por qué se tuvo que dar las leyes dominicales en ese tiempo exactamente? Bueno, en realidad es todo un efecto dominó lo que sucede. Y el espíritu de profecía lo presenta de la siguiente manera. Recuerden que el mensaje del primer ángel fue dado antes de 1844. Igualmente fue dado el mensaje del segundo ángel justamente a inicios de 1844, cuando obviamente la profecía, entre comillas, ¿no? de William Miller no se había cumplido y muchas de las iglesias, muchas personas decidieron renegar de la doctrina adventista y declarar que eran mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Allí se da el mensaje del segundo ángel. El segundo ángel declara, salid de ella, pueblo mío, ¿no? ¿Y cuál era esa salida que se debía hacer? Salir de las iglesias que apostataron. Entonces, no solamente era la iglesia católica, la cual era considerada pues la gran ramera, sino también las demás iglesias cayeron en apostasía y por lo tanto debían salir, ¿no? El pueblo de Dios debía salir de estas iglesias. Ahora, yo sé que esto lo entendemos, ¿no? Pero la consecuencia de esto fue que como las iglesias post 1844, ¿no? Se dio el mensaje del tercer ángel, se dio a conocer el paso al lugar santísimo, pues sucedió que como las iglesias no quisieron entrar, las iglesias protestantes no quisieron entrar a la luz de la verdad, hubo un declive no solamente doctrinal en cuanto al entendimiento, ¿no? de la profecía y de la verdad divina, sino que eso influyó a un declive moral y total en la sociedad de Estados Unidos. En otras palabras, resultó que la sociedad en general en Estados Unidos comenzó a tener, pues lo que hoy en día experimentamos, ¿no? A haber más asesinatos, habían injusticias sociales, explotación, la moralidad de Estados Unidos, ¿no? De la sociedad en esos tiempos, pues comenzó a decaer a tal extremo que yo sé que les suena el nombre, ¿no? Al Capone, ¿no? ¿Recuerdan a qué se dedicaba este gran mafioso, ¿no? Conocido, a la, bueno, a la ilegalidad, ¿no? Se declaró que la sociedad eh, estadounidense pues tenía prohibido consumir alcohol. ¿Por qué se ha prohibido consumir alcohol? Porque la sociedad estaba muy podrida. Entonces, obviamente, ¿no? El mafioso ahí, ¿no? Era ¿no? Es su negocio, ¿no? Era el alcohol. En una sociedad, o sea, nos damos cuenta cómo estaba terrible. ¿Por qué? Por el hecho de que las iglesias protestantes rechazaron este mensaje, ¿no? Entonces hubo un declive. Entonces, ¿qué tenía que suceder? El Congreso se levanta y obviamente, ¿no? Ahí viene el actor, ¿no? Uno de los senadores propone que todo el pueblo, ¿no? estadounidense debía volver a Dios y debían guardar un día de reposo. Entonces, ese es el contexto en el cual sobreviene la ley dominical y se propone, y hoy en día ya está puesto en Estados Unidos, solo que la mano de Dios detuvo que esto se vuelva general, ¿no? Aunque hay estados que tienen ley dominical hoy en día, y esto se le denomina leyes azules. Ahora, ¿esto en qué nos concierne a nosotros? Pues que esto ya es opinión personal mía,
que esto va a volver a suceder para que se ponga en marcha la ley dominical o las leyes dominicales, siendo precisos. ¿Por qué? El mundo tiene que caer en un nivel moral bajo. Ojo, estoy diciendo que esta es una teoría mía, ¿no? Debería caer en una terrible, ¿no? Un terrible abismo moral, las ciudades, ¿no? Caer cada vez en lo peor y finalmente obligar a que se coloque, ¿no? A que el mundo entero vuelva a Dios. Pero obviamente sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, eso era mi comentario, ¿no? Quería un poquito poner eso en cuenta. Gracias. Sí, gracias, gracias hermano Samuel. Efectivamente es la consecución de, de la causa y el efecto. Cómo trabaja Satanás. Satanás siempre ha trabajado así. Él siempre busca que se produzca la unión ilícita entre el pueblo de Dios y el poder político. Siempre ha buscado eso Satanás, porque Satanás sabe que resultado de esa unión surge lo que se llama Babilonia. Y Babilonia es el tipo de gobierno que Satanás propone. Es un tipo de gobierno en donde los hombres se apartan de Dios y establecen sus propias normas morales a través del uso de la fuerza, a través del uso de las armas, del poder. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucedió en Babel al principio, es lo que volvió a suceder en Babilonia y es lo que volverá a suceder. Sucedió en Roma. Hubo un amago, digamos, de unión en torno al año 1888 y finalmente estamos a punto de ver la última manifestación de esa unión ilícita. Y probablemente, como dice el hermano Samuel, no es que estemos seguros de ello, pero probablemente estemos ante el último intento, ante el definitivo, por así decirlo. De hecho, hay muchos que comparan lo que sucedió en el año 1888 con el primer intento de asedio del Imperio Romano contra Jerusalén. En el año 68, 67, no recuerdo bien. 66, sí. 66, para finalmente ya hacer el asedio definitivo en el año 70. Y bueno, 69 o 70 cayó, ¿no es cierto? Fue destruida Jerusalén. No me manejo muy bien con los años, siempre les he dicho eso. Pero finalmente, hermanos, estamos a la espera del último asedio. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo comparó el asedio de Jerusalén con la caída final del mundo, digamos, el mundo cristiano en general, en la apostasía y en la unificación con el poder político. Eso es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Es lo que traerá finalmente como consecuencia el derramamiento de las plagas de destrucción sobre la tierra. Estamos a punto de eso. Vamos a ver qué más nos dice la profecía acerca de esta unión ilícita, de los resultados de esta unión ilícita que está por consumarse en nuestros días.
Dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Voy a volver a proyectar aquí, denme un momento para que ustedes puedan leer también. El comentario dice, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen, a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y se han vuelto corruptas. Miren qué interesante. El mensaje de Apocalipsis 14, el segundo mensaje, ¿verdad? Dice que ha de aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y se han vuelto corruptas. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. Miren qué interesante este comentario, hermanos. Esto es lo que habíamos dicho ya antes, que cuando en Apocalipsis 17 se habla de Babilonia, la ramera, no se refiere solamente a la iglesia romana. Dice, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias, se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio y se le aplican las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Hermanos, qué importante es esto. Qué importante es este principio, hermanos. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo siempre que el pueblo de Dios cayera de esa condición preciosa a la que el Señor lo ha levantado siempre? ¿Qué fue? El deseo, dice, de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo caer a los hombres antes del diluvio? A los hijos de Dios antes del diluvio, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? Dice que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Se acuerdan? Y dice que los hijos de Dios empezaron a elegir entre todas, es decir, no se limitaron solamente a buscar compañeras entre las hijas de Dios, sino que también empezaron a abrirse a la posibilidad de probar uniones matrimoniales con las mujeres apóstatas. Y como resultado, vino finalmente el diluvio. Eso nos dice el Génesis. Si ustedes lo leen, esa es la razón.
Y hermanos, siempre sucede lo mismo. Siempre. Después del diluvio, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Quisieron probar suerte allá en una vida más fácil, más próspera, en las llanuras, donde se habían establecido las ciudades, y fueron a engrosar las filas de los apóstatas hasta que finalmente terminaron tratando de construir Babel. Siempre ha sido lo mismo, siempre. Cuando los hijos de Dios hoy en día son bendecidos por el Señor, y hermanos, esto es algo muy serio. El Señor nos ha dado la bendición del diezmo, nos ha dado la bendición de las ofrendas, la bendición de participar en la profusión del Evangelio a través de nuestros esfuerzos económicos. Y como resultado, el Señor nos da bendición, prospera nuestras vidas. A través de la reforma ProSalud, el Señor nos da salud en abundancia, nos da sanidad de las enfermedades, nos da cuerpos fuertes, resistentes. Y cuando el pueblo de Dios comienza a ser prosperado, comienza a tener éxito en sus empresas, en sus industrias, en sus estudios, en el desarrollo intelectual, en su influencia para con el mundo, ¿qué es lo que finalmente termina siempre haciendo los hijos de Dios? Ay, hermanos, es un patrón que siempre se repite. Es lamentable, pero siempre se termina repitiendo. Los hijos de los misioneros terminan casándose con personas que no son de la fe. Terminan yendo a universidades del mundo y en vez de ir con objetivos de evangelismo, de hacer brillar la luz del evangelio, terminan convirtiéndose a la filosofía del mundo. Terminan siendo luces brillantes, ¿pero para qué? Para el desarrollo del ego, del yo, del humanismo. Hay varios casos como esos, hermanos, no los vamos a decir porque podemos meternos en problemas o también ser ofensivos, pero hay muchos casos como esos. Saben ustedes que a mí me da mucha pena. Hay libros preciosos que yo he leído de nuestra iglesia, de hermanos y hermanas que fueron ejemplos de cómo el Señor bendice a sus hijos fieles, que eligen sus caminos antes que los caminos del mundo. Y varios de ellos, hermanos, es lamentable, pero varios de ellos, después de haber sido famosos por haber servido al Señor y haber sido prosperados por su espíritu, finalmente terminan haciendo un show lamentable de unión ilícita con el mundo y de negación de las doctrinas preciosas que el Señor nos ha dado como iglesia. Yo creo que no necesito nombrarlos. Ustedes saben, deben saber varios ejemplos como esos. Bueno, sigue diciendo, pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Es lo mismo que le pasó a Satanás. Dice, la casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los creyentes observadores del sábado. En algunos casos aún se les permite correr por la casa de Dios, jugar, conversar y manifestar su mal genio. En las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad y el lugar que debería ser santo y donde debería reinar la quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia, confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Qué increíble, hermanos. Imagínense si en aquel tiempo ya se podía decir eso de las actitudes de los hijos de Dios. Imagínense hoy día, hermanos. Imagínense hoy día. ¿Saben ustedes que cuando yo veo esas cosas, yo no puedo evitar pensar, hermanos míos, que en general
nuestra condición es tan paupérrima, tan horrible, que realmente no tenemos derecho a sentir gozo y alegría de ser adventistas del séptimo día. Es un privilegio, sí. Es un alto llamado, sí. Pero la manera como estamos siguiendo ese llamado es una manera vergonzosa, hermanos. Es vergonzosa. Dice: la noche oscura y portentosa encierra el mundo cristiano. La apostasía de los mandamientos de Dios es evidencia de esta noche. Profunda, oscura y aparentemente impenetrable. Los sistemas que hacen que la verdad de Dios no tenga efecto son apreciados. Los hombres están enseñando por doctrina los mandamientos de los hombres y sus afirmaciones se toman como verdad. La gente que ha recibido teorías hechas por el hombre, ha recibido teorías hechas por el hombre. Entonces el evangelio es pervertido y la escritura se aplica mal. Como en los días de Cristo, la luz de la verdad es empujada al fondo. Las teorías y suposiciones de los hombres se honran antes que la palabra del Señor Dios de los ejércitos. La verdad es contrarrestada por el error. La palabra de Dios es arrancada, dividida y distorsionada por una crítica más alta. Jesús es reconocido solo para ser traicionado por un beso. La apostasía existe y encerrará el mundo hasta el final. Su carácter horrible y su influencia oscura se verán en los movimientos enloquecedores de las transacciones repartidas desde Babilonia. Movimientos enloquecedores de las transacciones repartidas desde Babilonia. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No debemos de buscar algún mensaje extraño y nuevo. No debemos de pensar en los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz. No debemos pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Es decir, a pesar, hermanos míos, de nuestra condición paupérrima, todavía no hemos negado la verdad, por lo menos no de manera general. Y saben ustedes que yo tengo la esperanza de que el Señor detenga esta loca carrera por la que estamos yendo como iglesia antes de que ya se pierda toda esperanza. Yo tengo esa esperanza, pero se ve muy difícil. Sin embargo, el Señor puede y creo que va a actuar. Dice el versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. El comentario dice: en el siglo XVIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Perdón, en el siglo XIII, XVIII, me faltó un 5 ahí entre medio. La Inquisición, en el siglo XIII. El príncipe de las tinieblas trabajó de acuerdo con los líderes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos, y escribía la historia de hechos por más horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se combinen el protestantismo y el papado. ¡Wow, hermanos! Yo no sé si ustedes han leído algunas cosas acerca de las persecuciones de la Edad Media. Hay cosas muy crudas, hermanos. La verdad es que nosotros leímos un libro precioso que se llama La historia de los valdenses. Es hermoso el libro.
Yo se los recomiendo. Sin embargo, hay algunos pasajes en donde se describe un poco solamente, las atrocidades que cometían los inquisidores. Y saben ustedes que la verdad es que no lo podíamos leer. Yo comenzaba a leer algunas cosas y luego teníamos que saltar porque además estábamos leyendo con nuestro hijo. Pero es horrible. Y aquí se dice serán más que imitadas cuando se combinen el protestantismo y el papado. Hermanos, no tenemos que pensar que porque el mundo está más civilizado, porque hay mayor tecnología, porque hay más conocimiento, entonces esas atrocidades no se van a volver a cometer. Olvídense de eso, hermanos, olvídense. Cuando los demonios toman el control de la mente humana, el ser humano se sirve de la tecnología para hacer atrocidades. Antes las atrocidades se hacían con cuchillos y espadas y martillos y cadenas. Ahora se van a hacer con robots y con computadoras. Dice, Satanás tiene 1 millar de ataques enmascarados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Aquellos que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre el diablo. Las experiencias difíciles que llegaron al pueblo de Dios en los días de Esther no fueron peculiares solo de esa época. El revelador, mirando las edades hasta el final del tiempo, declaró por inspiración: el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer la guerra con el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En el futuro cercano veremos cumplidas estas palabras. A medida que las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los guardadores de los mandamientos, el mismo espíritu que activó a los que persiguieron a la verdadera iglesia en el pasado, llevará a los protestantes a seguir un curso similar hacia aquellos que mantendrán su lealtad a Dios. La iglesia y el Estado están haciendo preparativos para el último gran conflicto. ¿Se fijan, hermanos, que las profecías se pueden aplicar también al futuro? Fíjense que la profecía del dragón que se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es una profecía que normalmente se aplica a la iglesia de la Edad Media, a los que escaparon. Pero saben, hermanos, aquí el espíritu de profecía lo dice claramente. En el futuro cercano, dice. En el futuro cercano veremos cumplidas estas palabras. Es decir, hay todavía un cumplimiento futuro de estas cosas. Dice, Satanás hará milagros para engañar a los que moran en la tierra. Hermanos, ¿saben ustedes que este es un... A ver, ¿cómo se dice? Es un elemento, es un componente, es otra la palabra, se me fue en este momento. Característica. Sí, no, pero es otra, es un factor, eso. Esa es la palabra, es un factor. Hermanos, es un factor que, a ver, yo veo a muchas personas haciendo análisis políticos de lo que viene, de lo que está sucediendo con Trump, con China, con Xi Jinping, con Putin, con India, con todos los demás países. Hay personas que hacen análisis muy lógicos, muy acertados, que uno los escucha y uno dice, oh, estas personas realmente
realmente saben de lo que están hablando. Pero ¿saben qué? Hay un factor que todos ellos dejan de lado y no, como no lo tienen en cuenta, porque no tienen la revelación del Señor, entonces no le pueden apuntar a lo que va a suceder. No le pueden apuntar. ¿Saben cuál es el factor? El factor de que Satanás va a recibir permiso para actuar de manera milagrosa. Ese factor no lo tienen en cuenta los analistas geopolíticos del mundo. No lo tienen en cuenta. No es que China tiene un poder inmenso, gigantesco. No es que si se une China con Rusia y los estados islámicos y Corea del Norte. No, pero es que, hermanos míos, todo eso tiene sentido hasta que Satanás no comience a actuar con sus ángeles en luz y magnificencia. Cuando nosotros veamos la manifestación externa de los espíritus malignos yendo a los poderes de la tierra y preparando a todas las naciones para la batalla final, nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos cómo las cosas suceden tal como la profecía las presentaba. Dice, el espiritismo hará su trabajo al hacer que los muertos sean personificados. Aquellos organismos religiosos que se niegan a escuchar los mensajes de advertencia de Dios estarán bajo un fuerte engaño y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Hermanos míos, imagínense. Imagínense. Por un lado, los hijos de Dios vamos a estar, si el Señor nos utiliza de esa manera, denunciando los engaños diabólicos que se van a estar manifestando en el mundo. Pero por otra parte, la mayoría de los líderes religiosos y políticos de todo el mundo van a tener contacto directo, hermanos, con entidades de seres que han muerto. Y no las van a poder negar. Se van a presentar mensajeros supuestamente celestiales y van a convencer a las autoridades de la tierra. Esa va a ser la situación. Y dice que se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Este es aquel poder que constituye el gran sistema de persecución que ejercerá la tiranía espiritual sobre las conciencias de los hombres. Se niegan a escuchar los mensajes de advertencia de Dios. Dice, aquellos que se han alejado de un simple así, dice el Señor, serán cegados en una fe supersticiosa, en todo tipo de apostasía, y serán conducidos a esa terrible iniquidad que la palabra de Dios representa como borracho con la sangre de los santos. Ahora hay una seguidilla de versículos, las leo, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes.
Los 5 son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido. Perdón, sí, el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿No les da deseos, hermanos, de ser parte de este grupo? Llamados y elegidos y fieles. Dice el comentario. Juan en el Apocalipsis escribe acerca de la unidad de los que viven en la tierra para anular la ley de Dios. Estos tienen una sola mente y darán su poder y fortaleza a la bestia. Apocalipsis 17, 13 y 14. Y vi a 3 espíritus inmundos como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta. Estos tienen una sola mente. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas satánicas, de Satanás, perdón, y darán su poder y fortaleza a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado perseguía a quienes se atrevían a negarse a cumplir con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. En la guerra que se librará en los últimos días, se unirán en oposición al papado de Dios, se unirán en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de la obediencia de la ley a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en cuestión, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. La comunión con Cristo, cuán inefablemente preciosa es. Es nuestro privilegio disfrutar de dicha comunión si es que la procuramos, si hacemos el sacrificio necesario para alcanzarla. Cuando los primeros discípulos oyeron las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de él. Lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Lo acompañaban a los hogares, en torno a las mesas, en el claustro secreto y en el campo. Lo acompañaban cual alumnos al maestro, recibiendo diariamente de sus labios lecciones de verdad santa. Lo estimaban cual siervos a su Señor para aprender sus deberes de él. Le servían contentos y alegres. Lo seguían cual soldados a su comandante, peleando la buena batalla de la fe. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. El corazón del verdadero ministro rebosa de un intenso anhelo de salvar almas. Gasta tiempo y fuerza, no evita el penoso esfuerzo, porque otros deben oír las verdades que le proporcionaron a su propia alma tal alegría y paz y gozo. El Espíritu de Cristo descansa sobre él. Vela por las almas como quien debe dar cuenta. Con los ojos fijos en la cruz del Calvario, contemplando al Salvador levantado, confiando en su gracia, creyendo que estará con él hasta el fin como su escudo, su fuerza, su eficiencia, trabaja por Dios. Con invitaciones y súplicas, mezcladas con la seguridad del amor de Dios, trata de ganar almas para Cristo, y en los cielos se lo cuenta entre los que son llamados y elegidos y fieles.
Sigue diciendo los versículos 15 al 18. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Los comentarios dicen, la depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Antes de que sea destruida, se hará un llamado del cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Como en los días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, hermanos, terminamos entonces el capítulo 17. Voy a dejar de compartir. Vamos a orar para cerrar la grabación y luego vamos a dar lugar a algunos comentarios si los hay. Gracias, Señor, por haber podido meditar por algunos momentos en tu profecía. Y podemos ver, Señor, lo que tenemos por delante, el panorama que se nos levanta gracias a la visión profética que tú nos das. Queremos pedirte que, por favor, tú nos ayudes a aprovechar bien el tiempo que tenemos disponible hoy para entregarte nuestros corazones, para ser llenos del amor de Jesús, contemplarle a Él por nosotros allí en la cruz y tomar nosotros la decisión de llevar también nosotros nuestra cruz y seguirle. Padre bendito, ayúdanos a enamorarnos de Jesús, de tal manera que nuestros deseos y nuestros afectos estén con Él, para que cuando tú nos llames a la prueba de nuestra fe, seamos hallados en los frutos de tu Santo Espíritu. Te entregamos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.